Hola Marco, ¿cómo te va? Un gusto, muchas gracias por comunicarte con nosotras y bueno, por estar atentos a estas temáticas, ¿no? Que tienen que ver con la violencia, más que Así es. nada. Bueno, vos entenderás que a nosotros temas no nos faltan en nuestro ruidoso país, pero bueno, no obstante eso, no queremos perder el ojo y no queremos perder la atención, porque incluso yo creo que cuando la violencia se generaliza, eh, por alguna razón, en el caso de las mujeres se agudiza. No sé, quizás es una teoría mía y está alocada, pero me parece que es así. Cuando se generaliza la violencia hacia las mujeres es como que se va más, ¿no? Sí, Eh, y esto pasa en todo el mundo y pasa en todos los órdenes. Cuando hablamos de violencias, por ejemplo, como en el caso de la que están atravesando ustedes, seguramente las mujeres siempre son las más perjudicadas. Cuando hablamos de las violencias en relación a la política económica, las mujeres son las más perjudicadas y de hecho se habla de la feminización de la pobreza, ¿no? Porque en realidad muchas mujeres son jefas de hogar, porque las mujeres ganan un 27% menos en promedio en todo el mundo, porque tenemos la capacidad de ocupar cargos de poder, pero no nos dan la posibilidad, porque necesitamos, por lo menos acá en la Argentina, leyes de discriminación positiva, que son las leyes de cupo, para que quienes arman las listas, ya sea en la política o en los sindicatos o para la comunidad trans, eh, tienen la obligación de cumplir, inclusive para la comunidad de la discapacidad también, ¿no? Tienen la obligación de cubrir un mínimo, ¿sí? Aunque ellos toman ese porcentaje como un techo, en realidad es a eso es el partir de mínimo, ahí, claro. claro. Pero bueno, viste que cada uno acomoda Bueno, es un las principio. leyes, En un momento claro, se romperá el techo, como ha pasado en otras cosas. exactamente, Pero Ale, te exactamente. quería un poco, viene esto a cuenta de que hace pocos días se cumplió un nuevo aniversario del movimiento que comenzó y se llama Ni Una Menos. Contame un poco de eso, de esa movida, cómo se originó y si sabés y bueno, cómo se desarrolló y qué pasó en estos días, que fue un aniversario. Bueno, sí sé y sé mucho del Ni Una Menos porque las primeras reuniones preparatorias para aquel multitudinario 3 de junio del 2015 se hicieron en la Casa del Encuentro. En realidad, todo comienza en el mes de marzo del 2015 con una lectura para visibilizar la violencia más extrema hacia las mujeres, que es el femicidio, con una lectura en el Museo de la Lengua, donde actrices, periodistas, bueno, se acercaron a leer extractos de distintos cuentos, poesías y demás. Esto continúa con un femicidio que es el de Kiara Páez, que era una criatura de 14 años que estaba embarazada, a quien su novio quería hacer abortar y como ella no quiso, la asesinó y la enterró en la casa de su familia. Esto origina un tuit de una periodista que simplemente decía, nos están matando, no vamos a hacer nada. Entonces, este tuit empezó a ser respondido por otras periodistas y así se origina la primera reunión en la cual todavía no se sabía qué iba a pasar, que se realiza en la Casa del Encuentro, justamente la asociación civil en la cual yo soy voluntaria. Ahora vamos a contar qué es también la casa del encuentro. Claro, ¿Y qué y pasó? bueno, y ahí se empiezan a tirar ideas hasta que se estipula que el 3 de junio se iba a hacer una marcha. La verdad que nadie esperaba,
la convocatoria que hubo, ni la réplica que hubo, no solamente en las distintas ciudades de la Argentina, sino en el exterior también, ¿no? Y a partir Mm. de ahí, eso fue como una bisagra, ¿no? Para el movimiento feminista, porque si bien nosotras siempre salíamos a la calle, vos sabés que la Argentina tiene un evento que se realiza en el mes de octubre desde el año 1986, que es único en el mundo, que es el Encuentro Nacional de las Mujeres, eh, que se realiza una vez al año, en el mes de octubre, en distintos lugares de la Argentina, donde asisten, no sé, 80.000, 100.000 mujeres, ¿no? De las Wow. primeras 800 allá por el año 86. Ujú. ¿Y Bueno, dónde se lleva a cabo un y evento de tal magnitud? en distintos lugares de la Ah, Argentina. a la vez. Cada vez que se realiza, el último día, se vota estratégicamente, te diría, la Ujú. ciudad que organizará el encuentro al año siguiente, Ah, ok. ¿no? O sea, se va a una Este, ciudad y hay distintos lugares Claro, el año donde, pasado se hizo en distintas sedes. Jujuy, el anteaño se hizo en Bariloche, el anteaño en San Luis, en Trelew, bueno, en Corrientes, en Córdoba, en todos los lugares, Ok. Rosario, Mar del Plata. Ahora, eh, este evento, discúlpame, a diferencia de Ni Una Menos, ¿es solamente argentino en este momento o ya se difundió no, no, también? no, 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 no. Este evento, que ahora, por una cuestión de decisión democrática, Ujú. es un encuentro plurinacional de mujeres, Ujú. eh, diversidades, pueblos originarios. Ah, eh, se amplió no, la... no, sí, no ha tenido réplicas en otros lugares del mundo, pero sí asisten mujeres y diversidades de otros países Ah, a este ujú. encuentro. De Cuando hablamos hecho, de diversidades, siempre hablamos de mujeres, de diferentes sí, de etnias mujeres, y sí, 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 de sí, diferentes mujeres, condiciones. travestis, trans, Ujú. ¿no? Cuando hablamos de diversidades. Ajá. Bueno, lo que te quería decir en relación con esto era que si bien nosotras, los movimientos de mujeres, sabemos de tomar las calles y demás, ese 3 de junio del 2015, las calles fueron tomadas por la sociedad en su conjunto, ¿no? Ujú. Salieron hombres también, es verdad. No, y además salieron mujeres que no salían nunca, que jamás hubieran ido a una marcha, Ujú. mujeres que no se reconocen feministas, eh, Sí, tampoco niñas, son militantes de ninguna adolescentes, causa. una militar, exactamente, o sea, mujeres solas que hacían su cartelito en la casa y se iban a la calle, ¿no? La foto famosa con la luz violeta recorrió el mundo. Y a partir de ahí, el 3 de junio quedó como una fecha emblemática en el calendario de los Ujú. movimientos feministas, junto con el 8 de marzo y el 25 de noviembre. Así Ujú. que cada 3 de junio nos Ujú. organizamos y salimos, y este Hace año se poquito. cumplieron 10 años de ese Ajá. Ni Una Menos, que por supuesto tenía una lista de reclamos eh, hacia el Estado, entre los que se encontraba cifras oficiales de femicidios, porque hasta ese momento, hasta el 2015, o sea, Ujú. se No pide, había estadísticas, claro. no había estadísticas. En el 2016 recién se crea el Observatorio de Femicidios de la Corte Suprema de Justicia, Ujú. y hasta ese momento el único observatorio de femicidios de la Argentina que existía era el que en el 2008 crea la Casa del Encuentro, Ahí está. que aún sigue Bueno, funcionando mes a mes. volvemos en el círculo, está bueno porque así recordamos qué fue la casa, qué es la Casa del Encuentro. La Casa del Encuentro es una asociación civil que se funda en el año 2003, que tenía por objetivo ser un espacio de reunión, de abrazo, Ujú. para las mujeres, construido desde un feminismo popular
¿Y por qué digo feminismo popular? Porque justamente no solo era para las mujeres, sino era con las mujeres. Eh, Esa asociación civil empezó a crecer, como te conté, en el año 2008, se crea el primer observatorio de femicidios de la Ujú. Argentina, que relevaba en ese momento, empezó relevando 40 medios de comunicación de la República Argentina, porque nosotras somos sociedad civil. Claro, Entonces, los no femicidios tienen, que relevamos, los relevamos de lo que sale publicado en los medios de comunicación. claro, no Por eso tienen se posibilidad necesita, ni acceso a otros medios. no, por eso se necesitaban y por eso reclamábamos siempre cifras oficiales, porque el Estado tiene otras herramientas que no tiene la sociedad civil. Pero al Puede Estado en acceder sí a le las interesaba o causas. le interesa estar este tema o quizás a veces se dan estadísticas no reales para, No, para, en para realidad aparentar que no es así. no, no, en realidad a partir del Ni Una Menos y años anteriores también hubo una política de género en nuestro país, Ujú, eh, a partir inclusive de la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral, que justamente trabaja el tema de los estereotipos, el tema de la igualdad, de la equidad, los noviazgos violentos, o sea, que trabaja todo eso en la escolaridad, digamos, desde la primera socialización hasta quinto año del secundario. En el año 2010 se sanciona la ley 26.485, que es la ley de erradicación contra todo tipo de violencia hacia las mujeres, que por primera vez tipifica los distintos tipos de violencia. O sea, es como, yo te digo, le pone nombre y apellido a las violencias, ¿entendés? y Porque sanciones también, supuestamente. cuenta las violencias y las modalidades en las que se lleva a cabo. Ujú, En el 2012 se modifica el artículo 80 del Código Penal, que es el de homicidio, y se le ujú. agrega el agravante por violencia de género, ¿no? En contexto de violencia de género, junto con los otros agravantes que ya existían. Y esto aumenta la pena a prisión perpetua. O sea, cuando se comprueba que el homicidio fue en contexto de violencia de género, la pena es perpetua, ¿no? Si bien O sea, no se logramos, considera un agravante. O sea, claro, matás a un hombre es exactamente, una cosa, matás a una mujer, puede tener un agravante que te matás a debe una prisión mujer perpetua. en contexto de violencia de género. Si la Claro, mujer lo muere en digo, un robo, perdón, no es un femicidio, ¿no? perdón que lo digo así, así es No, que no, matás, no. matás, pues, sonaba feo. Em, Así que, y después, bueno, se logró a través del Consejo Nacional de las Mujeres, que después se transformó en el Instituto Nacional de las Mujeres, con presupuesto propio, la elaboración de un plan contra las violencias a 2 años, que está estipulado en esa ley que yo te estoy contando. ujú, Uno de los artículos de la ley es la elaboración de este plan, no, entre otras cosas. Eh, Después se sancionó por autoría de la Casa del Encuentro la ley de reparación económica para hijos e hijas de mujeres eh, asesinados. asesinadas por femicidio. Eh, Otra de las leyes que sacamos desde la Casa del Encuentro fue la pérdida de la responsabilidad parental para el femicida condenado. En el gobierno de Alberto Fernández se crea el Ministerio de Mujeres, que era un Mm, reclamo histórico de los movimientos de mujeres, ujú. que el famoso Instituto Nacional de las Mujeres tuviera estatus de ministerio, Ah, ¿no? Porque ujú. eso le daba ¿Qué? como, Pregunto de la más desconocimiento, ¿no? ¿Qué le cambiaba al instituto ser ministerio? O sea, bueno,
pasaba a ser parte de la estructura de gubernamental, tenía más presupuesto. Primero le daba, primero pasaba a ser parte de la jefatura de gabinete, junto con Ujú. los otros ministerios, y Ok, eso posibilitaba también la interdisciplinaridad, o sea, que sea interdisciplinario, porque la violencia de género o el género, digamos, no solamente la violencia, sino el género en todos ujú. sus aspectos, es transversal. No era algo que no es algo que le pasa a las mujeres nada más, pasa en la Claro, sociedad. claro, claro. Entonces, tiene que ser transversal, tiene que ser interdisciplinario, tiene que ser federal. Eh, Tenía mayor presupuesto, tenía Claro, vos me dijiste que una originalmente, dotación. perdón, originalmente era con fondos propios el instituto. No, en realidad el Consejo Nacional de las Mujeres formaba parte Ujú. del Ministerio de Acción Social. Ah, estaba ya, ya había un Estaba sector. dentro del, Ah, claro, ya estaba en la eh, estructura gubernamental. estaba la estructura como Consejo Nacional de las Mujeres ya en los años 90. Ah, Eh, Después, cuando viene el gobierno de Mauricio Macri, ujú. lo transforma en el Instituto Nacional de las Mujeres con presupuesto propio. Ajá, ok. ¿Sí? O sea, Eh, recortan el presupuesto que había de gobierno para que tengan presupuesto propio, o para que tenía busquen su propio, para que, Tenía presupuesto ah, propio, una partida de dinero otorgada que de no gobierno. dependía de un ministerio que le diera Ah, ok. Presupuesto independiente de lo, exactamente. exacto. Ok. Y bueno, y Alberto Fernández crea el Ministerio de las Mujeres con, por supuesto, una dotación mayor de personal, Ujú, personal capacitado, permanentemente, que daba cursos, capacitaciones en todo el país, que crea diferentes políticas públicas, ujú, además del plan contra las violencias, que crea programas para las mujeres de la tercera edad, para las adolescentes, o sea, tenía infinidad de programas y políticas ujú. públicas que por supuesto eran perfectibles y que además eh, no pueden lograr nada en 4 años. O sea, vos en 4 años no cambiás una sociedad, Bueno, digamos. lógico, la educación está dicho, es la inversión a más largo plazo, ¿no? Y este es un tema Exactamente, de educación. Sin embargo, exactamente. yo digo, es verdad, no, no hay un cambio, pero hay un cambio. O sea, no hay un cambio quizás radical o de 180 grados, pero hay un cambio bastante importante en diferentes épocas. Yo siento que hoy hay mucho más cuidado en el hablar, en la forma de dirigirse a la mujer, y en general, que no se puede hablar de los cuerpos, no se puede hablar de las edades, no se puede, en fin, de las ropas, digamos, en general en todos lados, creo que no es solamente en Argentina, ¿no? Eh, Acá también en Israel también hay mucho más cuidado, incluso está aquel comentario de los humoristas, ¿no? Que antes la mujer era un objeto más fácil de humor, y ahora, bueno, no, no, Bueno, lo cual está bien. eso es un logro claramente de los movimientos de mujeres, Ahí está, porque claro. justamente hemos luchado para que esto suceda, para que dejemos de ser Ujú, cosificadas, dejemos de ser objeto, dejemos de ser usadas en la publicidad, dejemos de ser estereotipadas, ¿no es cierto? ujú, Empezamos a reclamar no solo por igual trabajo, por igual sueldo, por corresponsabilidad en las tareas de cuidado, ujú, porque las mujeres trabajan en promedio 6 horas semanales más que los varones, ujú, porque son las que cuidan y no solamente cuidan hijos, sino que en determinado momento cuidan hijos y padres, o sea, siempre son las encargadas de cuidar, digamos. Entonces, ujú, eh, se empezó a poner en agenda el tema de la corresponsabilidad, ¿no? No se trata de te ayudo en la casa, te ayudo con los ujú. chicos, sino soy corresponsable de esas cosas, ¿no? Y se notó Ujú. mucho durante la pandemia.
Sí, ¿no? yo creo que Donde igual, no en todos, pero hay un cambio bastante importante. Las nuevas generaciones ya no tienen este mandato de que la mujer en la cocina y el hombre mirando sí, televisión, ¿no? por Creo suerte, que los jóvenes por ya lo comparten suerte. como una cosa más natural, ¿no? Sí, Creo yo. igual es verdad, quizás todavía falta mucho, Ujú, eh, pero también a partir de esos pequeños cambios que vamos notando en la sociedad, vos ujú, pensá que nos atraviesa un sistema patriarcal en el mundo que habla de sí. una hegemonía masculina, Ujú, que pone el varón por sobre la mujer en todo sentido, donde el universal es masculino, así ¿no es es. cierto? Así es, sí, sí. Entonces es muy difícil y los pequeños cambios se van dando cuando las mujeres empiezan a criar a sus hijos varones con estas nuevas improntas, Claro, claro. ¿no? Ahí se van dando, pero al mismo tiempo empiezan a surgir movimientos de varones patriarcales que quieren volver a relegar a la mujer a lo que ellos llaman su lugar de origen, que es el hogar. ¿No? Como, o Qué sea, vos absurdo. sos la incubadora, tenés que tener hijos, tenés que mantener el Claro, hogar, claro. la paz del hogar, la A partir de que la educación. mujer es quien da vida, ahí, digamos, le endosaron, digamos, un montón de actividades que no tienen nada que ver con eso, ¿no? No, vos Eh, sabés que hay en los Estados Unidos un movimiento que se llama Trend Wife, donde las mujeres hacen sus videos de TikTok contando lo positivo y lo bueno que es quedarse en sus casas y hacer la ah, comida, y lo agradable que es hacer la comida y limpiar y, ¿no? ujú. Este, Ah, mira, o eh, sea que las mismas mujeres, Sí, bueno, por supuesto, las mujeres también estamos atravesadas por el patriarcado y nos no, hemos pero las mismas mujeres deconstruido. reclaman eso de que me quiero quedar en casa, Bueno, quiero... sí, porque estos movimientos tienen esa capacidad, ¿no? Donde hay los varones Ujú, empujan a las mujeres. Bueno, eh, vos sabrás, porque tenemos un presidente que desde hace un año y medio está atacando todo lo que tiene que ver con el género. Lo primero que hizo cuando asumió fue ujú, eliminar el Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidades, tal como lo anunció en su campaña. ujú, Y en el mes de mayo, o sea, el mes pasado, eliminó los 13 programas y políticas públicas que quedaban del ministerio eh, que tenían por objetivo justamente ayudar a quienes están en una situación de violencia, ujú, eh, otorgarles un salario mínimo vital y móvil para que puedan irse de sus casas en donde eran víctimas de esa violencia, programas que les daban la posibilidad de conseguir un trabajo. Eh, la verdad que más bueno, allá es como un paso es como un atrás, paso atrás. Sí, pero me quedé pensando por esto de de ese movimiento americano. Yo decía, todo lo que tiene White, para mí, ya me causa medio escozor. Eh, Te quería preguntar de estadísticas, si sabemos, si a partir de la lucha bajó el número de femicidios, si a partir de la visibilidad, digamos, ya la gente se cuida más, ya, digamos, los hombres, mm, digamos, no van directamente a la violencia. ¿Hay algún dato de este tipo? mirá, nosotras presentamos todos los meses un informe Ujú, de femicidios en Argentina, y ujú, después a fin de año entregamos el informe anual, en donde se ponen en revisión todos los casos. Como te conté al principio, nosotras relevamos medios de comunicación. claro. Eh, a lo largo de los años, desde el año 2008 hasta ahora, lamentablemente la cifra de femicidios se mantiene
en un promedio, te diría, de 300 femicidios al año, lo cual es Ujú. una locura. Oh, Nosotras evitamos hablar casi una por día. de cifras, claro, más que nada porque en realidad primero queremos desnaturalizar la violencia Claro. y no queremos que se quede en un número, porque detrás de esa cantidad de femicidios, números más, números menos, ¿no? Es Ujú. mentira que los femicidios bajaron, como dijo la ministra Bullrich, justo para el 3 de junio, porque en realidad un año hay 320 y un año hay 290. O sea, en realidad Sí. es tan grave los 320 como los Lo- pero 290. a mí, más que el número, yo quería saber lo del número más que nada por esto, por decir si hubo un cambio y pusieron leyes y el castigo es cada vez más fuerte, etcétera, y no baja, entonces, Porque el cambio, bueno, a eso es lo dónde hay que que apuntar? Pues ya leyes ya el, hay, en y no se puede realidad, hacer algo más de exactamente, leyes. no. El corpus legal de la Argentina en materia de género es maravilloso y es ejemplo en el mundo como tantas otras cosas. Ujú. Eh, la punibilidad no baja los delitos. Esto se ha comprobado no solo en los homicidios, Claro, sino en todos los demás delitos. Cuando un hombre decide asesinar a la mujer, no ujú, piensa que va a estar en cadena perpetua. Como claro. tampoco piensa un ladrón cuando va a robar. O sea, no se Eh, plantean el tema creo de que la puede llegar a punibilidad. ser un tema distinto, pero, o sea, claramente el ladrón que va a robar sabe que puede caer, pero si no cae, puede seguir con su tarea. El Sí, bueno, femicida va a caer. el femicida cae en muchos casos, en otros huye, hay casos que han quedado sin resolver, Ujú. muchos se suicidan, Ah, bueno, bueno, está bien. Es hay parte gran cantidad. del, Lo que te quiero claro, decir es que, por eso yo te decía que las políticas que habían implementado el Consejo, el INAM, el ujú, Ministerio de las Mujeres, son políticas a largo plazo, digamos, no claro, son claro. políticas que vos puedas evaluar en 4 años, Ujú, porque además, si no vienen acompañadas de un cambio sociocultural en donde intervengan la educación, la política, los medios de comunicación que son tan importantes así a la es, hora así es. de repetir estereotipos o de eliminar estereotipos, ¿no? Las ficciones inclusive, ¿no? Que estereotipaban a las Sí, mujeres y a sí. las diversidades. La cachetada famosa de las novelas de Armando André y Luisa Claro, Culio bueno. hoy sería insostenible. Bueno, se llama, entre comillas, un gran avance. Justamente hablábamos la semana pasada con la presidenta de Fe País, que es también una entidad Marta Lescano, que es una entidad que también apuesta en otro rubro, pero apuesta a la educación para la paz. O sea que también que para romper con la violencia o para bajar la violencia, que la educación sirva también para generar contactos con el desconocido, con quien no, con quien hoy se le tiene miedo, con quien hay alguna divergencia, para poder bajar o llegar como objetivo a lograr la paz, ¿no? Eh, que es muy interesante también, ellos empezaron en Argentina y tienen hoy un alcance bastante grande en África, en distintos lugares donde también padecen distintos tipos de violencia. Ale, una última que te quería hacer. Eh, ¿Hay una internacional de mujeres? O sea, ¿hay desde Ni Una Menos? Porque yo he visto que Ni Una Menos también se hace en España, ¿verdad? Sí, no está relacionado con el ni una menos de acá, más allá de que puedan tener algún intercambio. En realidad Ujú. lo que hay es a nivel de periodismo feminista, hay redes internacionales de Ajá, periodistas feministas o periodistas con visión de género, como claro. también nos llamamos, eh, que tienen en distintos países y están
como interconectadas y en general cada 3 o 4 años se hace un encuentro en algún país. A eso, claro, a eso iba. Si había, digamos, intercambio de datos, intercambio de información. Sí, igual los movimientos de mujeres siempre estamos relacionados porque, bueno, porque en realidad estamos como en la misma temática Ujú. en todos lados. Entonces, ¿Y la misma eh, fecha se replicó? ¿La fecha de Ni Una Menos se replicó? ¿O ellos son independientes, tienen su fecha? no, en principio los primeros años, el 3 de junio se había como Ujú. instalado en Ah, algunos países de Latinoamérica, España. eh, Aquel 3 de junio del 2015 fuimos tapa del New York Times. O ok. sea, o sea, fíjate vos cómo fue ¿Qué repercusión? Sí, sí. esa movilización, digamos, ¿no? El tema es que lamentablemente cuando hablamos de los retrocesos en los que estamos Ujú. viviendo hoy, lo que hacen es, aunque la cantidad de femicidios se mantenga en un mismo lugar, lo que ha aumentado son los niveles de violencia. Y eso tiene que ver porque estamos transitando un periodo en el cual los discursos de odio Ujú, son tal cual. bajados desde el Estado. O sea, y eso Y a su vez, habilita. la potencia que se agrega, perdón que te corte, la potencia que se agrega con el nuevo, por decirlo así, digamos, lo más novedoso de la década, que es las redes, ¿no? Las redes sociales, Claro, claro, que eso es totalmente. lo que Bueno, y potencia cualquier cosa. eso te lo relaciono con lo que vos decías antes, que vos decías, bueno, hay cosas que ya no se tolerarían, las nuevas Mm, generaciones tienen otras visiones. Bueno, lamentablemente, esas nuevas generaciones, que a lo mejor muchas era realmente llevado a cabo el cambio a ujú, conciencia, y otros eran porque, bueno, sí, la verdad que, no sé, me gustaría decirle a una mujer un piropo por la calle, pero ahora sabemos que eso se llama acoso callejero y que está penado. Entonces se frenan, sí, ¿viste? Porque no lo hacían. Sin embargo, a partir del recrudecimiento de los discursos de odio y del aval que hizo el presidente en Davos, por ejemplo, cuando habló de los feminismos y habló de las diversidades, sí, diciendo, poniendo el ejemplo de una pareja gay de pedófila, o sea, a partir de ahí, es como, yo te diría, viste, cuando vos decís, bueno, abrieron la jaula y sí, todos los que estaban reprimidos por un contexto sociocultural, ahora se ven habilitados y les importa nada y salieron de nuevo y empezaron a hablar de las feminazis, que esa ridiculez. Eh, entonces, aunque los femicidios se mantengan en un mismo número, las violencias crecen y la gravedad de eso es que al eliminar todos los organismos y políticas que se encargaban de contener, de asistir, de proteger a quienes están en una situación de violencia, hoy están eliminadas o desfinanciadas. Entonces, cuando el Estado se retira, la sociedad civil tiene un rol preponderante, pero quienes están en una situación de violencia están en mayor peligro, digamos. así es. ¿Entendés? Yo siempre intento buscar algún punto de coincidencia con aquellos invitados que están haciendo tareas tan loables como el trabajo que hace la Casa del Encuentro, vos en este caso a través de la Casa del Encuentro. Y digo que bueno, quienes somos también en otras instituciones, en otros lugares, trabajadores por la paz o que buscamos, digamos, que la violencia de alguna manera se rinda, logremos alguna vez que la violencia vaya para atrás, y que incluye, por supuesto, todo esto que tiene que ver con la mujer. Digamos que, bueno, tenemos como se diría, campo en común, ¿no? Tenemos como un enemigo común que es la violencia.
y que lamentablemente en distintos grados se vive en todo el mundo y la sufrimos en todos lados y creo que es momento de que todos se den cuenta que hay que salir y que hay que levantar los brazos y que no hay que dejarlo pasar, ¿no? Ya es hora de que Exacto. termine, ya es hora de que termine. Exacto. Tenemos el derecho a vivir una vida libres de violencias. Las violencias no tienen que ver con la inseguridad, sino con los derechos humanos. Tal cual. Y, y en realidad no es algo que le pasa a quien está al lado o enfrente o a 15 kilómetros de acá. Es algo que nos pasa Nos a rodea a todos todos. y a Exacto. todas, y como sociedad tenemos la obligación de involucrarnos, Así es. porque en realidad nada se logra en sociedad, en soledad, todo es colectivo, todos los cambios se generan de manera colectiva. eh, y esa es la forma, ¿no? Sí. Especialmente para poder justamente vivir una vida libre de violencia. Pues es que me viene el recuerdo de mi hermana, que en paz descanse, que ella decía, estaba convencida de que cuando termine la pandemia, la gente se iba a renovar, que iba a haber otro aire, otro espíritu, otra, como que la gente iba a ser más buena, de alguna manera, por todo lo que se había sufrido. Y bueno, ella partió y creo que no llegó a ver que no tenía razón, ¿no? Que la pandemia creo que hizo una cosa al revés, totalmente al revés, como Claro, lo opuesto, es ¿no? como que la El gente dice, bueno, individualismo, ahora en cualquier momento me claro. muero, así que le doy con todo. Sí, sí, la meritocracia, el Sí, individualismo, sí, 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 sálvese quien pueda, sí. Hermoso, etcétera. hermoso aquel poema de... Tejer o sea, el tejido colectivo, digamos, es lo más difícil de sostener, ¿no? Por Tal eso cual, es tan tal cual. importante la labor La claro, solidaridad, exacto, pensar que en el otro y que esto es lo que uno cree que es el camino, ¿no? Me viene a la memoria el poema de Mariana Walsh que dice que al final que el hombre camina para atrás en cuatro patas, ¿no? Como que exactamente, retrocedemos. Bueno, así es. Ale, la verdad, un gusto, un lujo. Alejandra Menaglia, periodista feminista, que es la encargada del área de comunicación de la Casa del Encuentro, estuvo acá en Radio Nadería y para nosotros es un privilegio. Te agradezco mucho, Ale. No, muchas gracias a vos, un beso enorme a quienes te acompañan en el equipo y muchas gracias por permitirme contar un poquito qué es la Casa del Encuentro y el enorme equipo de voluntarias y profesionales que trabajan diariamente en la atención y el acompañamiento de quienes están en una situación de violencia. Así que muchísimas gracias. Por favor, es tu casa para todo lo que haga falta y siempre que estemos en contra de la violencia. Un beso Bueno, lo grande. mismo digo para todo lo que necesites. Un beso. Chao, chao.